El poder de controlar tu mente. Historias sobre honestidad y disciplina dicen que quien domina su mente es dueño de su destino. Pero, ¿qué sucede cuando tu propia mente se convierte en tu peor enemigo? Cuando una sola idea, un susurro silencioso, puede amenazar con destruir todo lo que has construido con años de esfuerzo, honestidad y sudor. Esta no es solo una historia. Es un espejo. Un reflejo de la batalla más importante que todos libramos, no en el mundo exterior, sino en el silencioso taller de nuestra conciencia. Te invito a quedarte hasta el final, porque la lección que descubrirás en este relato podría darte la llave para gobernar tu vida, antes de que tus pensamientos te gobiernen a ti. En un pequeño pueblo, acunado entre montañas que parecían gigantes dormidos, vivía un joven llamado Adrián. Era un lugar donde el aroma a pan recién horneado saludaba al amanecer y las tardes se mecían con el canto de los grillos. Adrián era un hombre de alma sencilla, de manos trabajadoras y de palabra honesta. En el pueblo, su nombre era sinónimo de confianza. Nunca mentía, jamás tomaba lo que no era suyo y su palabra era un contrato sellado con honor. Pero aunque su vida parecía tan serena como el valle en el que vivía, dentro de su mente resonaba un ruido constante. Un murmullo persistente que, en los momentos de silencio, le susurraba, podrías tener más. Podrías ser más. Adrián trabajaba cada día en el taller de un viejo carpintero, un maestro de manos habías llamado Don Hilario. Allí, entre el perfume del cedro y el pino, aprendió la lección más importante, que la disciplina es más valiosa que el talento. Que el carácter, al igual que la madera, se moldea con paciencia, con precisión y con respeto. Su más grande sueño era, algún día, tener su propio taller, enseñar a otros el noble oficio y construir algo que perdurara más allá de su propia vida. Sin embargo, el mundo no siempre recompensa la honradez de inmediato. Los encargos empezaron a escasear, los pagos llegaban con retraso y el peso del cansancio se acumulaba en sus hombros. Algunos compañeros, con una palmada en la espalda, le decían, Adrián, nadie te va a levantar un monumento por ser tan correcto. Aprende a hacerte la vida un poco más fácil. Él solo sonreía, pero esas palabras, como semillas arrastradas por el viento, encontraron tierra fértil en su mente y, sin que él se diera cuenta, comenzaron a germinar. Una tarde, al terminar un pedido especial para un cliente importante, don Hilario le pidió a Adrián que lo acompañara a entregar el trabajo. Llevaban una mesa magnífica, tallada a mano, con delicadas incrustaciones de nogal. El cliente pagaría una suma considerable, suficiente para asegurar varias semanas de trabajo en el taller. Al llegar, el cliente, un hombre adinerado de modales fríos y mirada ausente, les entregó una pesada bolsa con monedas y se marchó sin siquiera un gracias. Don Hilario sonrió con la serenidad que dan los años y dijo, a veces el respeto no se paga con dinero, Adrián. Pero el dinero sí puede comprarnos más tiempo para seguir haciendo lo correcto. De regreso al taller, el anciano maestro tuvo que detenerse a descansar. Su respiración era agitada y el sudor perlaba su frente. Adrián lo miró con genuina preocupación. Déjeme cargar la bolsa, maestro. Por favor. Pero don Hilario negó con la cabeza. No, mijo. Esta es mi responsabilidad. Tú ya hiciste tu parte, y la hiciste bien. Fue entonces, mientras caminaban por el sendero de tierra, que la vieja bolsa de lona cedió y se rompió. Las monedas se desparramaron por el suelo. Algunas rodaron cuesta abajo, otras quedaron ocultas bajo el polvo del camino. Adrián se apresuró a recogerlas. Pero entre las monedas de cobre y plata, vio algo que lo dejó sin aliento, una pequeña bolsa de terciopelo azul oscuro, que había estado oculta entre el dinero. La curiosidad fue más fuerte que él. La abrió, y dentro, varias piedras preciosas brillaron con una luz irreal.
Tenían un tono azul tan intenso que parecían respirar con la luz del atardecer. Adrián levantó la vista hacia el viejo maestro, que seguía concentrado en juntar las monedas, ajeno a todo. Su corazón comenzó a latir con una fuerza desconocida. Por un instante, el impulso fue avisarle. Pero entonces, esa otra voz dentro de su cabeza susurró, clara y seductora, nadie sabrá que estaban ahí. Llevas años trabajando sin descanso. Esto es un regalo del destino. Te lo mereces. Adrián cerró la bolsita con un gesto brusco. Sintió como el aire se volvía pesado en sus pulmones. No, no, no. Yo no soy esa clase de persona, se dijo a sí mismo, casi como una oración. Dejó la bolsita en el suelo, entre unas piedras, y siguió ayudando al maestro. Pero algo fundamental había cambiado. Desde ese preciso instante, esa voz en su mente ya no volvería a callar. Pasaron los días, y el recuerdo de aquellas piedras azules comenzó a transformarse, a mutar de un simple recuerdo a una tentación ardiente. En la quietud de la noche, cuando intentaba dormir, la voz regresaba, insistente, una sola decisión, Adrián. Cambiaría todo. Nadie tiene por qué saberlo. Se levantaba de la cama, caminaba descalzo por su pequeño cuarto, respirando hondo, tratando en vano de calmar la tormenta que se agitaba en su interior. Una mañana, mientras tallaba un delicado trozo de madera, don Hilario se le acercó y, sin dejar de mirar su trabajo, le dijo, Adrián, ¿sabes cuál es la diferencia entre una mente fuerte y una mente débil? La mente fuerte escucha la tentación, pero no conversa con ella. Adrián forzó una sonrisa, aunque por dentro sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No supo si el viejo lo había notado todo, o si simplemente hablaba desde la profunda sabiduría de sus años. Esa noche, Adrián se sentó frente a la chimenea, hipnotizado por el baile de las llamas. En su mente, dos voces luchaban sin tregua. Una le recordaba su honor y le decía haz lo correcto. La otra le prometía libertad, riqueza, el fin del cansancio. Eran dos caminos que se abrían frente a un mismo corazón. No sabía que aquella noche marcaba el inicio de la prueba más grande y definitiva de su vida. Los días se convirtieron en semanas, y algo en Adrián comenzó a marchitarse. Su mirada ya no tenía ese brillo sereno de antes. Seguía siendo amable, educado y trabajador, pero su mente se había convertido en un campo de batalla. Cada vez que tocaba una moneda, recordaba el brillo de las piedras. Cada vez que contaba el dinero del taller, escuchaba aquel susurro venenoso, podrías tener mucho más. Nadie se daría cuenta. Una tarde, mientras el maestro salía al pueblo a comprar materiales, Adrián se quedó solo en el taller. El viento tibio entraba por la ventana, moviendo las cortinas y llenando el aire con el aroma a madera recién cortada. Sobre la mesa principal había una pequeña caja de metal donde guardaban el dinero del día. Adrián la observó por un largo momento. No porque quisiera robar, sino por una extraña curiosidad. Quería ponerse a prueba. Ver si de verdad podía seguir confiando en sí mismo. Acercó su mano lentamente, tocó la fría superficie del metal, y luego la retiró de inmediato, como si se hubiera quemado. Dio un paso atrás, respiró hondo y se preguntó en voz alta, ¿pero qué estoy haciendo? Su mente, sin embargo, no se calmaba. Era como si dentro de él vivieran dos personas, una que atesoraba los valores de su maestro, y otra que anhelaba, aunque fuera por un instante, el sabor de una vida diferente. Esa noche no pudo dormir. Salió de su casa y caminó sin rumbo bajo la lluvia. El agua fría caía sobre su rostro, pero no lograba apagar el fuego que sentía en el pecho. Miró al cielo oscuro y murmuró una pregunta que era una plegaria. Dios, ¿por qué es tan difícil hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo? Al día siguiente, don Hilario notó su inquietud.
Lo observaba en silencio mientras trabajaban. Finalmente, con su voz pausada, le dijo: Adrián, hay batallas que no se ganan con las manos, se ganan con la mente. ¿Y si la mente es el enemigo, maestro?, preguntó Adrián, con la voz apenas audible. Entonces hay que enseñarle, con paciencia y firmeza, quien manda, respondió el viejo, con una sonrisa cansada pero llena de afecto. Mientras Adrián luchaba con sus pensamientos, me pregunto: ¿desde qué rincón del mundo me acompañas en esta historia? Me llena el corazón leer tus comentarios y sentir que, a través de estas palabras, estamos conectados en una misma búsqueda. Cada relato tiene un eco distinto en cada alma. Si esta historia te inspira, te pido que compartas esta luz con alguien que pueda necesitarla. A veces, un simple gesto de compartir puede ser el faro en la noche de otra persona. Al hacerlo, no solo ayudas a otros, sino que te unes a una comunidad que cree en el poder de la superación. Sigamos juntos en este camino. Unos días después, llegó al taller un nuevo cliente. Era un comerciante rico, conocido por pagar generosamente, pero también por su carácter astuto y difícil. Encargó una mesa urgente, de un tamaño específico, y Adrián aceptó el pedido, prometiendo tenerla lista en 2 semanas. Pero cuando el hombre se marchó, don Hilario lo llamó aparte. Adrián, ten cuidado con ese hombre. Tiene fama de poner a prueba la integridad de la gente. ¿Por qué dice eso, maestro? Porque es de los que les gusta ofrecer más dinero a cambio de menos principios. Las palabras del maestro quedaron flotando en el aire. Durante las siguientes semanas, Adrián trabajó día y noche en aquella mesa. Talló cada detalle con una dedicación febril, puliendo la superficie hasta que brilló como un espejo oscuro. Pero al terminar, el comerciante volvió, la observó con ojo crítico y dijo: «Es perfecta. Te pagaré el doble de lo acordado si grabas mi nombre en la base, como si fuera un diseño exclusivo de mi casa y no de este taller. Nadie lo sabrá jamás». Adrián se quedó en silencio. Era una suma de dinero que podría cambiar su vida. Suficiente para abrir su propio negocio, para comprar herramientas nuevas, para dejar atrás la pobreza de una vez por todas. El comerciante lo miraba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Piensa en ti, muchacho. El mundo no premia a los honestos, premia a los listos». Adrián sintió de nuevo el ruido ensordecedor en su mente. Recordó las piedras preciosas. Recordó la bolsa rota. Recordó la voz que lo tentaba cada noche. «Hazlo. Solo una vez. Nadie saldrá herido». Pero también recordó la mirada serena de su maestro, y aquellas palabras que ahora resonaban como un trueno: la mente fuerte escucha la tentación, pero no conversa con ella. Tomó una profunda bocanada de aire, bajó la mirada al suelo por un instante y, al levantarla, dijo con una calma que no sentía: «Lo siento, señor. Esta mesa ya tiene un nombre. El de las manos que la construyeron con honestidad». El comerciante se marchó sin decir una palabra más, dejando solo el eco de sus pasos. Don Hilario salió del fondo del taller, sonriendo. «Muy pocos habrían dicho que no», susurró. Adrián sonrió con timidez, pero en el fondo sentía una extraña mezcla de alivio y culpa. Porque, aunque había rechazado el dinero, su mente había dudado. Había negociado en silencio con su conciencia. Y eso, más que nada, lo asustó profundamente. Esa noche volvió a soñar con las piedras. Las veía brillar, cada vez más cerca. Y una voz le repetía: «Aún puedes tenerlas». Cuando despertó, bañado en un sudor frío, su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. Se levantó y se miró al espejo. El reflejo que le devolvía la mirada era el de un desconocido.
No soy un ladrón, dijo en voz baja, pero, ¿cuánto tiempo más podré resistir? El amanecer siguiente trajo consigo un silencio pesado, de esos que anuncian tormentas. Don Hilario no apareció en el taller. Adrián lo esperó durante horas, hasta que la preocupación lo venció y decidió ir a buscarlo a su casa. Lo encontró sentado en una mecedora, frente a la ventana, con las manos apoyadas sobre un bastón. El viejo parecía tranquilo, pero sus ojos tenían un brillo distinto, una mezcla de tristeza y sabiduría. «Maestro, ¿se siente bien?», preguntó Adrián. «Sí, mijo. Solo estoy cansado». «Cansado y preocupado». «¿Por qué preocupado?». Don Hilario giró lentamente la cabeza y lo miró fijamente. «Porque no hay nada más peligroso que una mente noble cuando empieza a justificar pequeñas mentiras». Adrián sintió esas palabras como un golpe directo en el pecho. Quiso hablar, defenderse, pero se quedó mudo. El viejo lo miró con una ternura infinita. «He visto esa mirada antes, Adrián. La de alguien que está a punto de perderse dentro de sí mismo. No por maldad, sino por miedo». Esa noche, mientras el maestro dormía, Adrián regresó al sendero. No podía quitarse de la cabeza las piedras azules. Era como si lo llamaran desde el lugar donde las había dejado. Caminó bajo la luna, con una linterna temblando en su mano. El viento soplaba entre los árboles, y cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. Cuando llegó al sitio, se arrodilló y comenzó a escarbar con las manos. La tierra estaba húmeda y fría. Su respiración se aceleraba. Hasta que sus dedos tocaron la suavidad del terciopelo. La bolsa seguía ahí. Intacta. La levantó con cuidado. La luz de la linterna hizo que las piedras volvieran a brillar, como estrellas caídas esperando ser elegidas. «Solo míralas», se dijo. «Solo míralas una vez más». Pero mientras la sostenía, algo dentro de él se quebró. Por un instante, sintió una embriagadora mezcla de poder y culpa. Era como si dos fuerzas opuestas lucharan por el control de su alma. Su mente decía, «Tómalas», pero su corazón gritaba, «No lo hagas». El eco de la voz del maestro resonó en su cabeza. La mente fuerte escucha la tentación, pero no conversa con ella. Adrián cerró los ojos con fuerza, respiró hondo, y murmuró. «Entonces basta. Se acabó. No voy a seguir hablando con lo que quiere destruirme». En ese momento, un trueno retumbó a lo lejos y la lluvia comenzó a caer con furia. Adrián apretó la bolsa contra su pecho y comenzó a correr de vuelta al taller. Pero el camino era un lodazal, y en un descuido, resbaló y cayó. La bolsa se abrió y las piedras se esparcieron entre el barro. La linterna también cayó, rompiéndose en pedazos y sumiéndolo todo en la oscuridad. Su corazón latía desbocado. Gateó en la penumbra, tratando frenéticamente de recoger las piedras. Pero no podía ver nada. De repente, una luz distinta apareció en el camino. No era una linterna. Era una antorcha. Y detrás de ella, se recortaba la silueta inconfundible de don Hilario. El maestro lo observaba en silencio, impasible bajo la lluvia torrencial. «¿Qué estás haciendo aquí, Adrián?». El joven no pudo responder. Tenía las manos cubiertas de barro, el rostro empapado y el corazón hecho un nudo. «Yo, solo quería verlas», balbuceó finalmente. Don Hilario se acercó, se arrodilló a su lado, y con una voz firme pero sin rastro de enojo, le dijo. «No hay nada que ver aquí, hijo. Lo que buscabas no estaba en estas piedras, siempre estuvo en tu mente». El anciano tomó un puñado de barro y lo dejó caer sobre las gemas, ocultándolas. «Estas piedras no valen nada. Son simples trozos de vidrio.
Yo mismo las coloqué ahí. Solo quería saber si eras capaz de resistir la prueba más difícil, la que te pones tú mismo. Adrián se quedó inmóvil, helado. ¿Usted lo sabía todo? Preguntó con un hilo de voz. Claro que lo sabía. Las puse ahí para probarte, de la misma forma en que la vida nos prueba a todos los que queremos ser dueños de nuestro destino. El silencio fue largo, profundo, solo roto por el sonido de la lluvia. Adrián sintió que el alma se le encogía. No por haber sido descubierto, sino por haberse descubierto a sí mismo. He fallado, maestro, dijo con la voz quebrada por el llanto. No, hijo, respondió el viejo, poniendo una mano en su hombro. No has fallado. Has ganado algo mucho más valioso que cualquier tesoro, la conciencia de tu propia fragilidad. Y solo desde ahí se puede construir una verdadera fortaleza. Ambos permanecieron en silencio. La lluvia siguió cayendo, lavando el barro, limpiando también el rostro y el alma del joven. Don Hilario extendió una mano y lo ayudó a levantarse. Recuerda siempre esto, Adrián, el verdadero enemigo no está afuera. Está aquí, dijo, señalando su propia cabeza. Si no aprendes a controlarlo, a ser su maestro, todo lo demás, tarde o temprano, se derrumba. Mientras regresaban al taller, Adrián comprendió por primera vez que el verdadero valor no residía en resistir las tentaciones externas, sino en dominar el caos interno. Y aunque esa noche se sintió profundamente derrotado, algo nuevo y poderoso comenzó a despertar dentro de él, la fuerza de quien reconoce sus propias sombras, pero elige conscientemente no dejarse arrastrar por ellas. Los días siguientes transcurrieron en un silencio sanador. En el taller ya no se hablaba del incidente. Pero en el interior de Adrián, algo se había quebrado para siempre y, al mismo tiempo, algo nuevo y más fuerte comenzaba a nacer. El joven trabajaba ahora con más calma, con más atención, con una humildad que no conocía. Ya no tallaba la madera con prisa ni soñaba con riquezas, sino con equilibrio. En cada golpe de martillo, en cada línea que pulía, entendía un poco más lo que el maestro había querido enseñarle, que la mente no se domina una sola vez, se domina todos los días, a cada instante. Una tarde, don Hilario rompió el silencio. Adrián, cuando yo era joven como tú, también tuve mi prueba. Fui aprendiz, y un día, encontré una bolsa de monedas que no era mía. La tomé, y me arrepentí durante años. No por el dinero que gané, sino por lo que perdí, mi paz interior. La mente, continuó el anciano, es una herramienta. Si la usas bien, construye maravillas. Si la usas mal, te destruye. Pero lo peor de todo es cuando te olvidas de afilarla, cuando te descuidas y dejas que los pensamientos errantes hagan el trabajo por ti. Esa noche, Adrián caminó hasta el río. Sacó del bolsillo una pequeña piedra azul que había guardado sin darse cuenta. La última. La sostuvo en la palma de su mano, la miró brillar bajo la luna y, con una sonrisa melancólica, la lanzó al agua. El sonido fue suave, pero dentro de él se sintió como una liberación. Desde entonces, cada mañana se despertaba con un nuevo propósito, vigilar sus pensamientos como un jardinero cuida su jardín. Cuando sentía que la duda o la codicia regresaban, respiraba profundo y recordaba la voz del maestro, no converses con la tentación. El taller comenzó a prosperar, no por un milagro, sino porque Adrián trabajaba con una paz interior que se reflejaba en cada pieza que salía de sus manos. La gente decía que había algo distinto en él, que su mirada transmitía calma. Y cuando los jóvenes se acercaban a aprender, él les repetía la frase que se había convertido en su mantra. Lo que construyes afuera nunca será más fuerte que lo que construyes adentro. Pasaron los meses, y don Hilario, ya muy enfermo, llamó a Adrián y le entregó las llaves del taller. Ahora es tuyo,
mijo. He visto cómo luchas contigo mismo cada día. Esa es la única guerra que de verdad vale la pena ganar. Solo prométeme que seguirás enseñando a otros a controlar su mente, antes de que su mente los controle a ellos. El día que don Hilario murió, Adrián se quedó solo en el taller. Encendió una vela sobre la mesa de trabajo y murmuró: «Gracias, maestro. Por todo». Con el tiempo, Adrián se convirtió en el maestro. Y en la pared principal del taller, talló una frase para que todos la vieran. Tu mente es el taller donde se forja tu destino. Y esa es la lección final. Que la mente humana puede ser un templo o una prisión. Que la disciplina no es un castigo, sino el camino hacia la verdadera libertad. Y que la honestidad no es un acto, sino una decisión constante que nos regala el bien más preciado, la paz. La batalla más grande no se libra contra el mundo, sino dentro de ti. Cada pensamiento es una herramienta, con ella puedes construir o destruir. Tú, y solo tú, decides cuál usar. La próxima vez que la vida te ponga a prueba, la próxima vez que escuches ese susurro de la duda o del atajo fácil, recuerda a Adrián. Recuerda detenerte un instante. Respira. Y elige no conversar con la tentación. Porque tu vida comenzará a obedecerte, no de golpe, no por arte de magia, sino paso a paso, elección tras elección. Porque lo que piensas, se convierte en tu fuerza. Y esa fuerza, bien guiada, te devuelve el timón de tu existencia. Y cuando tu mente te obedece, tu vida deja de darte órdenes. Esa es la puerta que se abre cuando decides, con valor, controlar tu mente, la puerta hacia tu propio y verdadero destino. Cuida tus pensamientos, porque ellos cuidarán de ti. Que la paz y la claridad te acompañen siempre en tu camino.